de la evaluación y de que para que no lleguen la próxima semana y digan, ay, profe, ¿cuándo se contesta la prueba? Y no sé qué, profe, no supe. Y por favor, chiquillos, se lo voy a decir hoy, se lo voy a repetir la próxima semana. Si la prueba, ¿sí? Se termina, por decir un día, por decir algo, un día, el horario de término de la prueba es un día domingo a las 11:30 de la noche, no empiezan a contestar la prueba a las 11 de la noche porque no les va a dar el tiempo, ¿sí? Se le empiezan a contestar media hora antes del horario de término de la prueba se cierra y no la pueden contestar, ¿sí? Y nos complican la vida a nosotros porque nosotros tenemos que volver a activar la prueba y bla, bla, ¿sí? Así que hagan las cosas con tiempo, no esperen hasta el último minuto. En fin, dicho eso, dicho toda esa información, como igual voy a publicar un anuncio, ¿sí? Vamos a empezar a ver quinoa hoy día. Aquí está la quinoa, mírense, ahí está la quinoa, es una quinoa que está ahí florecida, ¿sí? Fíjense el color, esto de hecho ya está a punto de formar grano. Vamos a revisar un poquito las diferencias, ¿sí? Entre que forma grano y no forma grano. Y vamos a empezar. Lo que vimos la última clase fue la arveja, esto es repaso, ¿sí? Ahí está la arveja, acuérdense. Cosas importantes de la arveja, ahí está su fenología. Cosas muy importantes de la arveja, recuérdense que su emergencia, ¿sí? La germinación de la arveja, a diferencia del poroto, ocurre bajo tierra, ¿sí? Los cotiledones salen bajo tierra. Todo esto que están viendo aquí en la imagen ocurre bajo el suelo, ¿sí? Bajo la superficie. Uno no ve los cotiledones, ¿sí? Lo primero que uno ve, acuérdense, con la arveja, lo primero que uno ve, bueno, aquí no está la imagen, pero lo primero que uno ve, lo primero que se asoma, no es los cotiledones, es la primera hoja verdadera, ¿sí? Acuérdense de eso, esa es una diferencia muy grande entre el poroto y la arveja. Que lo primero que uno ve no son los cotiledones, lo primero que uno ve en la arveja es la primera hoja, ¿sí? Ahí lo pueden revisar. Segunda cosa importante de la arveja, acuérdense que tiene estas estípulas muy grandes, ¿sí? En la base, en la unión entre el tallo y la hoja, que las hojas, ¿sí? Terminan en zarcillo y que incluso hay variedades que no tienen hojas y que solamente tienen estípulas. Esa es otra diferencia muy importante entre la arveja y el poroto, ¿sí? Que las estípulas son grandes, esta hoja modificada que se encuentra en la base entre la hoja y el tallo, ¿sí? Que las hojas siempre van a terminar en zarcillos y que incluso hay variedades que no tienen hojas, que son puros zarcillos, y en ese caso las estípulas son mucho, mucho, mucho más grandes. Y lo otro importante de la arveja, acuérdense que esto también era muy importante, que o sea, que la fecundación, ¿sí? La fecundación se produce cuando la flor está cerrada. Acuérdense, cuando está en botón floral, ¿sí? Cuando está en botón floral, se produce la fecundación, ¿sí? Ahí está. O sea, esta flor cuando se empieza a abrir ya está una flor fecundada, ¿sí? Luego, la flor fecundada se abre, ¿sí? Se abre, capta luz, capta sol, ¿sí? Capta radiación, capta luz y se vuelve a cerrar. Es como si fuera la vela de un barco, ¿sí? De un barco a vela, ¿sí? Entonces está esta flor fecundada que se abre y después se vuelve a cerrar. Este estandarte, así se llama este pétalo tan grande, ¿sí? Que tienen atrás la leguminosa, el estandarte, ¿sí? Se abre completamente y después se cierra de nuevo, ¿sí? Se cierra, se cierra, se cierra. Y acá adentro, una vez que está cerrado, se empieza a formar la vaina. Y se dan cuenta, lo voy a agrandar nuevamente. Y la vaina, ¿sí? Ahí está. Luego la vaina empieza a salir, ¿sí? Y cuando ya se caen los pétalos, la vaina está completamente formada. Y ahí se empieza a llenar, o sea, empieza a crecer la vaina, y una vez que la vaina crece en tamaño, se empiezan a llenar los granos. Así funciona, ¿sí? Crece la vaina, tanto para el poroto como para la arveja, crece la vaina, se alarga, y una vez que la vaina crece en tamaño lo suficiente, empieza el llenado de los granos. Y aquí teníamos la diferencia, ¿sí? En la arveja, yo puedo cosechar la arveja de color verde cuando tiene un 60% de humedad, esto que está acá abajo se refiere al porcentaje de humedad, ¿sí? Y en ese caso la planta va a estar verde, bien verde, ¿sí? Va a estar, el grano adentro va a estar completamente verde, esta es la arveja fresca, ¿sí? La que generalmente uno la come fresca y la puede comprar en la feria fresca, pero la gran gracia de la arveja es que también yo puedo ir esperando que la planta se vaya secando y puedo cosechar, como dice acá, arveja más verde, una arveja amarilla o una arveja más café, ¿sí?
Si yo quiero tener, a lo mejor me dedico, soy un productor de arveja y quiero tener un poco de arveja para consumo fresco, un poco de arveja para guardarla y secarla, ¿sí? Y otro poco de arveja intermedio, porque a la gente también le gusta la arveja amarilla, y puedo tener los tres tipos, ¿sí? De acuerdo a la fecha en la que coseche. Y esto es lo que dice acá, o sea, a medida que yo retraso la cosecha, ¿sí? Porque fíjense acá se cosecha el 29 de noviembre y acá el 20 de diciembre, casi un mes después, ¿sí? Disminuye también la humedad del grano. O sea, si yo cosecho cuando la arveja está verde, el grano va a estar con un 60% de humedad, pero si cosecho cuando ya la arveja se seca entera, la planta, fíjense que aquí está completamente seca, el grano va a tener un 7% de humedad. Y ese es un grano que yo puedo guardarlo o lo puedo ocupar como semilla. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Sí? De acuerdo al momento en que uno coseche, uno puede obtener arveja para consumo fresco o arveja para grano y si uno retrasa un poquito más la cosecha, a lo mejor cosecha entre medio, puedo tener más, la proporción de arveja fresca con arveja, digamos, para grano es distinta. ¿Sí? Ahí se ve. Eso es lo importante, eso es lo central de la arveja. ¿Sí? No, y aquí me equivoqué de foto, pero aquí voy a buscar una rápidamente para no pasarme el loco. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver la quinoa. Parece que voy a poner aquí una imagen que sale una arveja y porque yo quiero ver quinoa, entonces esperen un segundito. ¿Sí? Un segundo. Voy a copiar aquí una imagen. Entonces ahora lo que vamos a ver, pues, esta imagen es la quinoa. Se me olvidó cambiar esa foto y ahí salvé la situación. Ya. Entonces ahora vamos a ver la quinoa. Ahí está la quinoa. ¿Sí? La quinoa, recuerden, es un pseudo cereal, ¿sí? No es una gramínea, como son casi todos los otros cereales, ¿sí? No es una leguminosa, en verdad esta es de la familia de las chenopodiáceas, ¿sí? Media pariente, o sea, es pariente del amaranto, pariente de la chía, es pariente de un montón de maleza, ¿sí? A veces la gente la confunde, pero ahí está, ¿sí? Así se ve la quinoa. Y ahí está su fenología, ¿sí? La fenología de la quinoa, ¿sí? No es un cereal, ¿sí? Es bastante especial en el sentido de que la producción, ¿sí? La producción se concentra, el órgano que a mí me importa para la producción es esta inflorescencia muy grande, ¿sí? Que generalmente, como lo vamos a ver más adelante, está aquí en la punta de la quinoa, ¿sí? En la punta de la quinoa, ¿sí? Acá hay lo que se ve un poco, ¿sí? Para que lo entiendan, esto es, se hizo un ensayo, un experimento, ¿sí? En estos dos lugares, de cuántos días se demoraba la quinoa entre su emergencia, entre que salía y tal con los cotiledones y se cosechaba, ¿sí? Ahí. Y si se dan cuenta, entre la emergencia o incluso entre la siembra se realizó el 28 de septiembre del 2015 y la cosecha se realizó, fíjense, se hizo ahí al inicio de la primavera, 28 de septiembre, es como si la sembráramos hoy día, ¿sí? Ahí está, 28 de septiembre se realizó la siembra y para cosecharla se cosechó, fíjense, se cosechó aquí dice madurez de cosecha, obviamente uno puede dejar más tiempo para que el grano se seque, y se cosechó alrededor del 25 de enero, o sea, septiembre, octubre, de septiembre a octubre, de octubre a noviembre, de noviembre a diciembre, diciembre a enero, más o menos 4 meses, ¿sí? Entre que yo siembro y cosecho. Fíjense que acá, muy importante, esto muestra un poco la importancia de esta, es que si uno siembra más o menos en esta fecha quinoa, ¿sí? Las temperaturas se van a acumular rápido, fíjense que ya están empezando a subir las temperaturas, lo que conversábamos el otro día, y eso hace que, en general, el desarrollo de la planta, 4 meses, ¿sí? Entre que uno siembra y uno cosecha el cultivo, es relativamente rápido para un cultivo, ¿sí? Especialmente un cultivo del que saco tanto grano como la quinoa. Entonces ahí tenemos lo que digamos 4 meses al menos, ¿sí? Un cultivo bastante rápido, ¿sí? Obviamente que como siembro en septiembre y cosecho a principios de enero, ¿sí? A principios de enero, ¿sí? Y sube las temperaturas, voy a tener un cultivo que tengo que estar muy atento con dos cosas.
Como aquí estamos todavía a fines de septiembre, puede venir una helada. Vamos a ver que también hay momentos en la etapa de la fenología que se puede ver muy afectada por las lluvias, ¿sí? Muy afectada por las lluvias. Y más adelante, cuando ya la flor se forma, se puede ver muy afectado también por el exceso de calor, el exceso de temperatura, ¿sí? Fíjense que el inicio de la floración, que generalmente estos son momentos importantes, ocurre más o menos a mediados de diciembre, ¿sí? Si sembrando yo a fines de septiembre en estos lugares, ¿sí? Ocurre más o menos a mediados de diciembre. Y ya a mediados de diciembre es muy fácil que nosotros tengamos temperaturas sobre 30 grados. Entonces hay que tener ojo, ¿sí? Hay que tener ojo. Vamos a destacar en un momento cuáles son esos momentos críticos, ¿ya? Acá no está tan marcada la diferencia entre su etapa vegetativa y su etapa reproductiva. Sí hay momentos importantes, sí hay momentos importantes, pero no es como en los otros que uno decía, la etapa V corta, que son las etapas vegetativas, con las etapas R, que son reproductivas. Acá, en la quinoa en general, el sistema que se ocupa para la fenología, y vamos a ver por qué, es que todo va ocurriendo, o al menos la etapa vegetativa con la reproductiva, ¿sí? No son tan, no se separan tanto. Generalmente, cuando veíamos cultivos como el poroto o la arveja, ¿sí? La etapa vegetativa, la parte de producción de hojas, se detenía cuando empezaba a producir flor, ¿sí? Por eso se dividían tan fuertes, ¿sí? O sea, generalmente la planta produce la flor, y en el momento que produce la flor, esa planta, por lo general, de los 4 cultivos que hemos visto anteriormente, por lo general no va a seguir produciendo, no va a seguir produciendo hojas, ¿sí? En el caso de la quinoa, y vamos a ver por qué, no es tan así, ¿sí? No es tan así. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, la primera etapa que tenemos, ¿sí? La primera etapa que tenemos, que se parece mucho a las etapas de otros cultivos, es la etapa de emergencia. Uno siembra, ¿sí? Uno siembra, esto que dice DAS son días después de siembra, ¿sí? Está en inglés, ¿sí? Pero esto, cuando dice 1 DAS es un día después de siembra, 3 DAS es 3 días después de siembra, 6 DAS, 6 días después de siembra, 9 DAS, 9 días después de siembra. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, lo que muestra acá esto, que el primer día, ¿sí? Después de siembra, empieza a generar de a poquito la radícula. Básicamente lo que hace la semilla, un día después de siembra, y hasta el tercer día después de siembra, es absorber humedad del medio, ¿sí? Es importante cuando uno siembra, no que esté inundado, pero que sí haya humedad suficiente en el suelo, ¿sí? Porque la semilla empieza a absorbe humedad, absorbe humedad, ¿sí? Y más o menos, como se dan cuenta acá, aproximadamente 6 días, o sea, una semana, ¿sí? Después de la siembra, el hipocotilo, ¿sí? Este hipocotilo, fíjense que aquí está la planta, ¿sí? Fíjense cómo va saliendo la planta, es como si estuviera acá adentro, la planta sale, 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 ¿sí? Sale, 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 sale. Y uno ve el hipocotilo, como inicio de tallo, eso se llama el hipocotilo, ese pequeño tallito que uno lo ve así chiquitito, ¿sí? Que no, es como el inicio del tallo, y acá están los cotiledones, fíjense, voy a marcar acá esto, ¿sí? Voy a cambiar el color, ¿sí? Fíjense que ahí vienen los cotiledones, ¿sí? Ahí en la base, ¿sí? Entre la semilla y el resto de la planta vienen los cotiledones, ahí está, ¿sí? Entonces empieza a crecer la radícula, y 9 días después de siembra yo ya tengo mis cotiledones afuera, fíjense que ahí están los cotiledones afuera, y la radícula ya empieza a generar raíces, ¿sí? Pelos radicales y raíces verdaderas. O sea, de 9, quizás 10 días, este momento es súper crítico, porque este momento, como siempre, acuérdense que estos momentos son críticos porque, por ejemplo, si yo veo que la planta está así, hay ciertos pajaritos que les gustan los brotes verdes, y este es un momento, por ejemplo, súper crítico, estos 9 días después de siembra, donde yo tengo que tener espantapájaros, los perros ladrando, hay gente que sale a golpear con un tarro, ¿sí? Con un tarro de metal en el campo, para evitar que los pájaros se coman estos, los cotiledones, ¿sí? Este es un momento súper crítico. Si yo mirara esto, ¿sí? Fíjense que ahí esta es la semilla, ¿sí? Esto es como si yo cortara la semilla por la mitad, esto es para que vean cómo es la semilla por dentro. Fíjense que ahí está la semilla, si uno siembra, esa es la semilla, lo que está aquí en la letra A es la semilla de la quinoa, ¿sí? Y fíjense que aquí lo que hicieron con esto
fue como que la fueron cortando, fue como que la fueron pelando. Primero le quitaron la testa, ¿sí? La capa exterior de la semilla, quedó eso adentro. Después le pegaron otro corte y fíjense que acá adentro, esto que parece como una lombriz, ¿sí? Esto que parece una lombriz, el hipocotilo con la radícula, ¿sí? Acá están, si se dan cuenta, eso que dice CO, son los cotiledones, adentro de la semilla. Ahí están, cotiledón 1, cotiledón 2. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que dice CO y tiene una flecha para la izquierda y una flecha para la derecha. Esos son los cotiledones, muy chiquititos, dentro de la semilla. ¿Sí? Y esto que se ve acá, este resto de la lombriz hacia acá abajo, es la radícula. Eso que dice RAM es la radícula. Así están escondidas, ¿sí?, los cotiledones y la radícula dentro de la semilla. Entonces, esta, como que no tiene, parece mucho una lombriz, ¿sí? Empieza saliendo la radícula, esta radícula que está ahí, se dan cuenta, ahí está, empieza a salir, a salir, a salir, a salir, es como si fuera una culebra, ¿sí? Y una vez que sale completamente, ¿sí?, como que tira a los cotiledones, ¿se dan cuenta? Ahí está. La radícula empieza a salir, a salir, a salir, a salir, y acá atrásito vienen los cotiledones. Sale esto, ¿sí? Es lo que está ahí. Entonces, esta es la emergencia, ¿sí? Esta es la emergencia. Vuelvo a repetir, cosas importantes en la emergencia, ¿sí? Que no vaya a faltar humedad en el suelo cuando yo siembre, porque eso es lo que le avisa a la semilla que tiene que empezar a germinar. Y segunda cosa importante es que una vez que ya la planta germina, ¿sí?, emerge, sale del suelo, ¿sí?, hay que tener mucho cuidado con los ataques de pájaros, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, entonces ustedes ya saben que si siembran tienen que tener más o menos, si ponen quinoa, que la pueden ser, si consiguen semilla de quinoa y la siembran en esta época, ya saben que de aquí a 10 días más van a tener que andar espantando los pájaros, ¿sí? Entonces ahí está. Súper, o sea, a veces esto, aunque ustedes lo crean, esto es cuando las semillas sí están brotando, cuando empieza a brotar es cuando a veces uno más descuida la planta. Y eso, en verdad, son momentos críticos porque si aquí se empieza a perder la semilla, o sea, perdón, la planta recién emergida, pierdo todo. Aquí la planta cuando está más débil, ¿sí? Después de eso empieza el desarrollo de la hoja, ¿sí? Entonces empieza el desarrollo de la hoja, ¿sí? Y voy a agrandar esta imagen para que lo vean mejor, ¿sí? Y empieza el desarrollo de hojas, y se dan cuenta, voy a agrandarlo bien, 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 bien. Fíjense que acá, ¿sí?, los cotiledones, ¿sí?, están por acá abajito, ¿sí? Están por acá abajito. Fíjense que aquí, esto que estoy viendo acá, ¿sí?, estos dos que estoy viendo acá, ¿sí?, grande ahí, ¿sí?, son los cotiledones, estos largos son los cotiledones, pero acá, en esta planta de al medio, ¿sí?, aquí, ¿sí?, esto, ahí se ve mejor, ¿sí?, ahí, ¿sí?, eso que tengo acá ya son hojas verdaderas, es el primer par de hojas verdaderas, ¿sí? Entonces estos que están aquí alargaditos son los cotiledones, pero ya que al medio, fíjense que ahí están empezando a formarse las hojas verdaderas, ¿sí? Cuando eso es el primer paso que mi planta, ¿sí?, en este momento ya no depende de las reservas de la semilla, ya los cotiledones empiezan a dejar de funcionar y la planta empieza a hacer fotosíntesis por sí sola, ¿sí? Aquí todavía, cuando están los cotiledones, ¿sí?, los cotiledones básicamente son una reserva de energía, ¿sí?, que la planta ocupa para empezar a formar hojas, pero una vez que la planta genera su primer par de hojas verdaderas, esa planta, en este caso ¿sí?, esta que está ahí, ¿sí?, esta planta que está acá, esa planta, como ya empezó a formar su hoja verdadera, empieza a producir energía y a producir alimento por sí. Entonces ese momento es muy importante, porque en ese momento, ¿sí?, en ese momento, cuando está así, ¿sí?, tengo que tener cuidado, ¿sí? Tengo que tener cuidado. Porque, nuevamente, si en este momento, ¿sí?, pues, obviamente cuando uno siembra, uno echa un fertilizante, en este momento, ¿sí?, si yo no eché fertilizante en el suelo, ¿sí?, antes de que empezaran a generarse estas dos hojas verdaderas, probablemente esto va a ser una planta chiquitita. Yo tengo que ayudar a la planta a generar su propio alimento también. Otra cosa que puede pasar en estos momentos, cuando empiezan a salir las hojas verdes, imagínense que acá viniera unos días nublados, 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 no necesariamente fríos, pero muy nublados, con poca radiación solar, probablemente se va a retrasar un poquito el resto de la producción, ¿sí? Entonces, en este momento hay que tener cuidado, cuando empieza a generar las hojas verdaderas, de que a la planta no le falte agua, no le falte nutrientes, no le falte luz solar, ¿sí? Muchas veces, lo he visto,
la gente se le olvida eso y a veces uno pone, porque está en zonas muy altas o en zonas con mucho calor en ciertas plantas, uno le pone sombreaderos porque dice, ah, va a protegerlas del frío o las cubre con alguna malla semi-oscura y en verdad no saben que en este momento lo que hay que dejar es que entre la luz solar. Entonces, este es el primer momento, ¿sí? La etapa de desarrollo de hojas se marca entonces con la aparición de las primeras dos hojas verdaderas, ¿sí? A partir de ese momento, la planta empieza a generar hojas verdaderas, ¿sí? De a dos en dos. O sea, aquí parte dos, después van a venir otras dos más, la planta va a tener cuatro hojas verdaderas, después otras dos más, la planta seis hojas verdaderas y así. Entonces parten dos, parten dos, parten dos. Siempre de dos en dos se forman las hojas verdaderas. Siempre. Hasta que yo empiezo a ver esto. Si se dan cuenta, está acá abajo, está el cotileón. Aquí tengo dos hojas verdaderas, estas dos grandes que están acá. Voy a marcar aquí. Miren. Este largo y plano es el cotiledón. Estas de acá, que están por acá afuera, son las primeras dos hojas verdaderas. Y estas que están aquí son cuatro hojas verdaderas. ¿Sí? Hasta el momento de cuatro hojas verdaderas. Entonces, más o menos, la planta va a estar en esto, formando hojas verdaderas, como dice ahí. Fíjense ahí. Entre unos de 20 a 30 días después de la siembra, ¿sí? La planta empieza a formar hojas verdaderas, ¿sí? Como dice ahí, al mes después de siembra, se dan cuenta, al inicio es bastante lento, recién al mes, ¿sí? Un mes después de siembra, hasta un mes y medio después de la siembra, eso es lo que dice acá, recién ahí la planta va a tener 6 hojas verdaderas. O sea, al inicio, el crecimiento de la planta es lentito, ¿sí? O sea, imagínense para que la planta tenga 6 hojas verdaderas, ¿sí? Tiene que pasar casi entre un mes y un mes y medio después de siembra, que es harto, ¿sí? Así que hay que tenerle paciencia. Si uno ve que el cultivo anda lento, es normal que anda lento. Al principio las plantas en general, ¿sí? Y en especial la quinoa, ¿sí? Va a andar lento. Entonces dice ahí, cuando yo tengo 31 a 45 días, ¿sí? 31 a 45 días, la planta va a tener 3 pares de hojas, o sea, 6 hojas verdaderas, ¿sí? Y en ese momento es una planta que puede sobrevivir sin problemas por sí misma, ¿sí? Cuando ya tiene 6 pares de hojas, ¿sí? La planta puede sobrevivir, yo la puedo dejar relativamente tranquila la planta. Si yo ya llegué a ese momento en que mi planta tiene 6 hojas verdaderas, es como mi primer respiro, ¿sí? O sea, mi segundo respiro. El primer respiro es cuando que la planta emerja y el segundo respiro es cuando la planta genera 6 hojas verdaderas. En ese momento es una planta que no va a necesitar tanto nutrientes, ¿sí? Va a disminuir la cantidad de nutrientes. Hay que estar atento al riego, obviamente, pero una planta que ya va a estar tranquila y que yo la puedo dejar ahí un rato tranquila con esas 6 hojas verdaderas, ¿sí? Ese es como el segundo momento crítico, ¿sí? Entonces, y ahí lo que uno ve, ¿sí? Si se dan cuenta, es que esta punta aquí, esto, que el ápice de crecimiento, que el punto de crecimiento, ahí en la puntita, ¿sí? Van a empezar a aparecer muchas hojas ahí, ¿sí? El ápice de crecimiento siempre va a estar protegido. Lo que van a hacer finalmente estas hojas, y por eso es importante este momento de 6 hojas verdaderas, es proteger el punto de crecimiento, ¿sí? Porque a partir de ahí, de ese punto de crecimiento, se generan más hojas, pero también ahí, a partir de ese punto de crecimiento que está ahí, se va a generar eventualmente, ¿sí? La flor. Entonces, la inflorescencia en este caso. Entonces ahí, ustedes van a ver que se generan hojas, y la hoja es como si fuera un cuaderno, ¿sí? La hoja cubre el punto de crecimiento, ¿sí? Se empieza a abrir la hoja, ¿sí? Se abre la hoja, pero esa hoja que se abrió completamente, ya dentro de ella viene otra hoja que sigue cubriendo el punto de crecimiento. Esto es como si, eh, literalmente es como un cuaderno, como que si yo quisiera proteger algo al medio del cuaderno, ¿sí? Y entonces empezara el cuaderno a abrirse desde afuera hacia adentro, ¿sí? Siempre desde afuera hacia adentro, para seguir protegiendo eso que está al centro del cuaderno. Fíjense que yo pusiera una hoja, una lámina de vidrio al medio de un cuaderno, ¿sí? Y para protegerla, ¿sí? Yo digo, ya abre el cuaderno, ustedes no van a abrir el cuaderno desde la mitad. Para seguir protegiendo esa hoja, ustedes van a ir abriendo el cuaderno, primero las tapas del cuaderno, luego las dos primeras hojas. ¿Se dan cuenta? Uno va abriendo así. En este caso, este punto de crecimiento siempre se mantiene protegido, ¿sí? Es como si estuvieran, como si ustedes estuvieran protegiendo es como si tuviera como la cebolla en el fondo, ¿sí? Que va por láminas, cada una de esas láminas.
¿Existen métodos externos? Me pregunta Valentina, que complementen la protección del punto de crecimiento. No, porque acuérdate que en este momento, ¿sí? El punto de crecimiento, ¿sí? Se protege solamente por la hoja, y si tú cubres o proteges el punto de crecimiento de manera externa, le vas a estar cortando luz solar, ¿sí? Me esperan un segundo que me llegó un paquetito, vengo al tiro, vengo al tiro. Hola, bajo enseguida. Vengo al tiro, chiquillos, que me llegó un paquete. Vengo al tiro. Ya, volví. Disculpen, chicos. Ya. Perdón, ahí estoy. Ya. Entonces, sigamos. Entonces, en ese momento, vuelvo a repetirlo, hay que estar con cuidado. Y volviendo a esto del punto de crecimiento, ¿sí? ¿Qué peligro hay ahí? El peligro es que me venga una helada, ¿sí? En ese momento. Porque, si bien la planta ya es una planta que puede sobrevivir por sí misma, si llegara, por ejemplo, una helada en este momento, cuando la planta está en 6 hojas verdaderas, ¿sí? Todavía no tengo tanta hoja, tengo las suficientes hojas para que la planta produzca su alimento sin problema, pero si llega una helada, ¿sí? La planta todavía no es lo suficientemente fuerte para protegerse de esa helada. Entonces, esto sería terrible si, por ejemplo, ya estamos, digamos que sembré en esta época, pasó un mes y medio, o sea, si llegara una helada la primera semana de noviembre, por ejemplo, yo sembré hoy y me vinieron una helada la primera semana de noviembre, lo más probable es que pierda todo el cultivo, o gran parte de él, si una helada fuerte, que a veces pasa. Son las famosas heladas fuera de temporada que todo el mundo la odia. Entonces, hasta ahí, ¿sí? Hasta que la planta genera 6 hojas verdaderas, ¿sí? Uno tiene que encomendarse para que no venga una helada, ¿sí? No sé, en lo que uno crea, ¿sí? El que cree en Dios le reza a Dios, el que cree no sé, en Buda le reza a Buda, no sé, ahí uno se encomienda. 6 hojas verdaderas, espero que no caiga ninguna helada, ¿sí? Y luego uno vuelve a respirar, ¿sí? Un ratito, ¿sí? Porque en ese momento, ¿sí? A partir de ese momento, luego de las 6 hojas verdaderas, la planta de la quinoa, ¿sí? Y esto es algo muy especial de la quinoa, empieza a generar tallos secundarios, ¿sí? Esto que se ven acá arriba, está en la hoja, el tallo se empieza a engrosar,
Pero además, voy a agrandar un poquito esta imagen, ¿sí? La quinoa, aquí se ve mejor, si se dan cuenta. Esto es una planta, pero fíjense que tengo mi tallo central, pero también empiezo a generar tallos secundarios, de a poquito. En las yemas se empiezan a generar tallos secundarios. Y esos tallos secundarios, cuando se empieza lo que se llama la ramificación, ¿sí? Se empiezan a generar tallos secundarios. Esos tallos secundarios son muy importantes, porque si llegara a haber una helada, una vez que ya tengo tallos secundarios, los tallos secundarios, a lo mejor se muere mi tallo secundario, pero no mi tallo principal. Porque en estos tallos secundarios ayudan a que yo tenga alternativas en el caso de que tenga algún problema, y si no tengo ningún problema, tengo más producción. El tallo secundario no se corta, ¿sí? Es como que esto le empiezan a salir ramas, por eso se llama ramificación, ¿sí? Es como si le empezaran a salir ramas a la quinoa, ¿sí? Y ahí ese momento muy importante, o sea, bueno, aquí todos los momentos son importantes, pero ahí, ¿sí? Esto empieza a pasar la ramificación después de las 6 hojas verdaderas, ¿sí? Cuando ya la planta tiene más o menos 8 hojas verdaderas, ¿sí? Empieza este proceso de ramificación, ¿sí? Aquí obviamente que esta planta ya tiene bastantes hojas verdaderas, pero un poco para que entiendan qué es la ramificación, fíjense que los tallos secundarios empiezan a aparecer. Acá fíjense que esto es una hoja, sí, son hojas, pero el tallo empieza a crecer. Y acá arriba, ¿sí? Ahí está, miren lo que les mostraba antes. Fíjense lo protegido que está el punto de crecimiento, ¿se dan cuenta? Ese es el punto de crecimiento, fíjense que está súper protegido, súper protegido, ¿sí? Punto de crecimiento protegido, empiezan a aparecer estos tallos secundarios, ¿sí? Tallos secundarios, que yo los dejo crecer, no me afectan, ¿sí? No me afectan en la calidad del grano, no me afectan en la calidad de la planta. Y lo otro que pasa es que el tallo se empieza a engrosar de a poquito, ¿sí? Y eso, si se dan cuenta, punto protegido, ramificación, tallo más grueso, ya es una planta que solo por esas características aguanta mucho más los factores del clima. Entonces, ramificación, ¿sí? Generalmente ocurre, como dice ahí, cuando la planta tiene 8 hojas verdaderas, ¿sí? ¿Sí? Y de a poquito, ¿sí? De a poquito, ¿sí? A partir de ese momento, muy de a poquito de esta ramificación, ¿sí? ¿Qué es importante hacer acá, por ejemplo, en esto? Como la planta ya empieza a tener más peso, una planta que, fíjese, es más gruesa y tiene más hojas y tiene tallo secundario, una planta que puede empezar a tener más peso y se me puede caer. Entonces, cosas importantes que hay que hacer acá, por ejemplo, en estos momentos, es importante hacer el famoso aporque, ¿sí? Que aquí en la base de la planta, cubrirla ¿cómo se llama? Con suelo, ¿sí? Para que la planta tenga mayor punto de apoyo. Y ojalá, nuevamente, esperar que no venga ningún viento muy fuerte, porque si no la planta se me puede caer, porque la planta ya está pesando mucho. Entonces, son cosas que hay que tener cuidado en la etapa de la ramificación, ¿sí? Eh, Esta etapa también de la ramificación, sí, hay que esperar que termine, porque si aquí también nuevamente bajan las temperaturas, aquí yo sé que siempre voy a hablar, pero aquí en si la ramificación no ocurre tranquilamente, si me viene una helada justo cuando empezó la ramificación, ese tallo secundario se va a morir. Entonces hay que esperar que ojalá que el tallo secundario crezca sin problema, ¿sí? En fin. Entonces la ramificación ocurre, como dice ahí, entre 45 y 50 días después de la siembra, y ocurre más o menos cuando la planta tiene 8 hojas verdaderas. ¿Sí? Y luego ya entramos de lleno en una etapa reproductiva, que a veces, como dice, esto puede ocurrir junto a la ramificación o no, ¿sí? Que es la formación de la flor. ¿Sí? A veces ocurre junto a la ramificación, a veces ocurre después de la ramificación. ¿Sí? A veces ocurre en conjunto, a veces o no. Por eso aquí no se separan tanto la etapa reproductiva de la vegetativa, porque la etapa de formación de flor, del inicio de la panoja, como dice ahí, la emergencia de la inflorescencia, puede ocurrir, puede ocurrir junto con la ramificación o después de la ramificación, dependiendo de la variedad. ¿Sí? Hay variedades que ocurren en conjunto y otras variedades en que esta etapa ocurren por separado. Por eso no se separan las etapas reproductivas de la vegetativa. ¿Sí?
como en los otros cultivos que hemos visto. Entonces, fíjense ahí, voy a agrandar esta imagen, voy a agrandarla bien, bien, bien para que la veamos sin problema, fíjense. Entonces, ahí está el punto de crecimiento, ahí está, punto de crecimiento. Y este punto de crecimiento acá, fíjense, hoja, 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 teníamos mucho punto de crecimiento. Y este punto de crecimiento, llegado un momento, ¿sí? Ya no produce más hoja este punto de crecimiento. O bien va a producir muy poquita hoja. Porque aquí, no se ve bien aquí en la imagen, a medida que avanzamos se va a ver más. Aquí, a partir de ese punto de crecimiento, en el ápice del punto de crecimiento, se empieza a formar la flor. La inflorescencia en este caso, la panoja. Así también se le dice. Por eso dice inicio de panojamiento o de emergencia de la inflorescencia. Una panoja. ¿Sí? Y ahí está cubierta por toda la hoja y fíjense que de a poquito uno la empieza a ver. Fíjense ahí en la foto C, ya uno empieza a ver mejor la inflorescencia. Fíjense en el punto D, ya se ve mejor. Empieza a salir como de a poquito, ¿sí? De a poquito, ¿sí? Muy de a poquito. Al principio está súper cubierta, y luego empieza a salir de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Desde la A, cuando se empieza a formar, uno no la ve, pero ya cuando uno se pone sobre la planta, mirándola desde arriba, uno es capaz de ver, fíjense ahí la inflorescencia, bien chiquitita. Voy a ver si la agrando más para que la puedan ver mejor. Ahí quizás se ve mejor. Si uno lo ve desde arriba, va a ver como un punto ahí. Y esa es la inflorescencia que viene saliendo, ¿sí? Que viene saliendo, que está ahí protegida por toda esta hoja, fíjense. Ahí está la inflorescencia saliendo, protegida por la hoja. Aquí ya se ve mejor en eso. Súper protegida. Hasta que uno la ve sin problema. Que hay en la foto E y F. Uno después va a ver la flor sin problema. O sea, la primera flor, la flor central. En los tallos laterales también esto está ocurriendo. Los tallos laterales también generan flores. Y fíjense ahí, uno está mirando desde arriba la planta, uno ve la inflorescencia y después la inflorescencia sale y uno la ve sin problema. ¿Sí? Ahí está, bien grande la inflorescencia. Acá hay que tener claro que esa flor, la flor de esto es una flor bastante especial, no una flor como la que uno acostumbra a ver con los pétalos así bonita, con los pétalos abiertos, como si fuera una flor como que estuviera achoclonada, ¿sí? Como apelotonada. De hecho, la voy a agrandar de nuevo esta imagen para que la veamos mejor. Ahí está la flor, fíjense que todos esos son flores. Cada uno de esos puntos que se ven ahí verde es una flor. ¿Sí? Cada uno de esos puntos que uno ve ahí es una flor. Pero es una flor que en este momento, en este periodo de emergencia, está cerrada. Todavía la flor no abre. ¿Sí? Esto ocurre más o menos, esta formación de la inflorescencia ocurre más o menos un mes después de la siembra. ¿Sí? Un mes después de la siembra. Y esa flor, cuando aparece esa panoja, es una flor que está cerrada. Todavía la flor no abre, todavía no genera sus estambres, todavía nada. Está ahí cerrada. Un mes después de siembra ocurre esto. Comencé ahí, la inflorescencia yo la veo completamente, pero con flores cerradas. Hasta que yo llego, y fíjense que eso es lo otro importante en este momento, la inflorescencia es de color verde. Para todas las plantas de quinoa, esta flor cerrada es de color verde. ¿Sí? Cuando la flor abre, en plena floración, la flor empieza a cambiar de color. Fíjense la imagen del medio, que es la que quiero que vean. Fíjense que la flor aquí ya abrió, y fíjense cómo empieza a cambiar de color la flor también. Y fíjense que la flor abierta se ve distinta. Uno va a ver estos polen, ¿sí? Todo esto que se ve ahí, encima de esa flor es polen. Y fíjense cómo la flor que era verde, ahora empezó a agarrar color. Empezó a agarrar ese color rojizo, es cuando ya la flor, la quinoa empieza a agarrar el color, los colores estos bonitos que tienen las quinoas, así más rojo, más amarillo, más negro, ¿sí? Hay quinoa también que se queda de color verde, pero fíjense que ya empieza a tomar un tono de color distinto. Y esto es una flor que ya está abierta. Fíjense que aquí, quizá esta se ve mejor. Esa flor de ahí, se dan cuenta que eso es una flor. Dime. ¿Por qué es tan llamativa la quinoa del color?
La evolución supongo que la hizo así. No sé por qué, pero me imagino que porque... No tiene... Lo que pasa es que piensen que la quinoa, esto es una inflorescencia, ¿sí? Todo esto es una inflorescencia. Cada una de estas cositas es una flor. Fíjense que uno veía la flor de las leguminosas que son grandes, relativamente grandes, y se abre y es una flor súper bonita. Yo me imagino que, como en este momento también tienen que entrar los polinizadores, ¿sí? Como la flor en sí, la forma física de la flor no es muy bonita, no es muy atrayente, es como una pelota, si se dan cuenta, una pelota que se abre, es como si fuera un grano, como, parece como una cabrita, una palomita de maíz, ¿sí? Una cabrita de maíz, eso parece, como que se hubiera estallado, ¿sí? Básicamente la flor abierta, eso. Me imagino que la evolución debe haber dicho, mira, las flores, sí, la forma de la flor no es muy llamativa, una cuestión que está toda apelotonada junto con otras flores. ¿Cómo hacemos para atraer los polinizadores? De haber dicho la evolución en su momento, sí. Bueno, aquellas plantas que tienen colores más vistosos son las que van a ser polinizadas más fácilmente. Y obviamente que por eso tiene esos colores tan vistosos. Imagino, generalmente la evolución hace eso. La evolución lo que hace es selecciona las características de los seres vivos que hacen que esa especie sobreviva más en el bien, sobreviva más en el tiempo. ¿Sí? Si Sí, es lo que me imaginaba también. Sí, imagino que tiene que ser por eso. Ya está, la flor está abierta. Fíjense que hay una flor que está súper abierta. Esta, por ejemplo, aquí se ve, es como una estrella que se abrió, ¿sí? Y que adentro tuviera polvo estelar, básicamente, ¿sí? Entonces, es completamente distinto. La otra, vuelvo a decir, vuelvo acá atrás, fíjense que esto no es así, pues esto es una cuestión cerrada, que no tiene ningún tono de color y no se ven estos puntos brillantes que es el polen, es una flor completamente cerrada, ¿sí? Cuando yo tengo así mi planta, estoy en plena floración. Plena floración. Empieza a salir el polen. Fíjense que aquí también. Ahí se ve quizá más abierta también y se ven los estambres. Fíjense que la flor es súper distinta a lo que uno está acostumbrado a ver como flor. Es una flor como que reventara, ¿sí? Y fíjense que está llena de polen a los alrededores, ¿sí? También como digo, en los tallos laterales también esto empieza a ocurrir. Esto empieza a ocurrir en todos lados, ¿sí? En toda la planta, ¿sí? Entonces empieza ahí, esto ocurre más o menos como dice ahí, entre 90 y 100 días después de la siembra, ¿sí? Entonces, aquí, otra vez, muy peligrosas cosas que ocurren aquí, ¿sí? Es que temperatura extremadamente alta, ¿sí? Sobre los 35 grados, si hubiera ola de calor, por ejemplo, se produce aborto floral, se mueren algunas de estas flores. Y por otro lado, si hubiera heladas muy heladas, ¿sí? Un ejemplo de -1 o -2 grados bajo cero, también se van a morir las flores, ¿sí? Entonces, cuando la planta está así, en este estado, yo digo, ojalá que las temperaturas no se me disparen, que no haya ola de calor, que no tenga más de 35 grados, ¿sí? Que a veces eso ocurre, fíjense que han pasado 100 días, 90 días, casi 3 meses después de la siembra. Dijimos que sembramos a fines de septiembre, de fines de septiembre a fines de octubre, un mes, fines de octubre a fines de noviembre, otro mes, fines de noviembre a fines de diciembre, 3 meses, y ustedes saben que a veces a fines de diciembre hay ola de calor. Entonces aquí hay que estar así en la zona central. Si yo me dedicara a sembrar quinoa en la zona central, tendría que estar alerta con eso. Entonces ahí está la plena floración. Como se dan cuenta, se nota mucho porque la planta es como que se llenara y se llena de polen, se llena de polen. Y ya empieza a cambiar de color. Esas son las características que ocurren en esta etapa. Y luego, esto se poliniza, ocurre la polinización, ¿sí? Fíjense que ahí entra el polen, se mezcla con de los estambres, entra al óvulo, sí, aquí, a la planta, todo está aquí apelotonado, y empieza el llenado de grano. Y el llenado de grano, fíjense que ahí está el grano adentro, si se empieza a formar, llega un grano chiquitito. Y esto es lo que ocurre, estos son, una vez que ocurrió la floración, ¿cuántos días han pasado después de la floración? ¿Sí? Esto es lo que, para que se den cuenta. Aquí en 0, ese día ocurrió la floración. Ahora ya no contamos los días después de siembra, sino vamos a contar los días después de la floración. Entonces, días después de floración, 0 hasta 60 días después de floración.
Y al principio ocurre lo que pasa acá, ¿sí? El grano empieza a crecer. Por eso se llama llenado de grano. Fíjense, aquí se ve cómo se llena el grano de la quinoa. Fíjense, empieza un grano chiquitito y el grano se empieza a juntar dentro de sí almidón. Y fíjense cómo crece el grano, crece el grano, crece el grano. Fíjense cómo va creciendo, 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 ¿sí? Crece mucho el grano. Pero si se dan cuenta también por la imagen, voy a agrandarlo un poquito, ¿sí? Y se me fue esto, ¿sí? Fíjense que el grano se ve brillosito, eso es porque tiene mucha agua. Cuando yo veo así el grano brillosito es porque el grano está con mucha agua dentro. Y la quinoa no me sirve que el grano esté húmedo. En este caso, no es como en los otros que yo podía cosechar el grano fresco, ¿sí? En el maíz podía cosechar grano fresco, poroto podía cosechar grano fresco, en la arveja podía cosechar grano fresco, en la quinoa no. Siempre cosecho el grano cuando está seco, 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 seco. Entonces yo tengo que esperar que el grano crezca, 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 ¿sí? Y luego de eso, el grano va a alcanzar su mayor tamaño, más o menos 40 días después de floración, eso es lo que se ve acá, 40 días, crece a lo máximo, y después de ese momento, el grano se empieza a secar, ¿sí? Si yo, no, uno no lo hace, pero si yo quisiera comer el grano fresco de la quinoa, que no se come porque hace mal, ¿sí? Me lo comería aquí, ¿sí? 40 días después de la floración. Pero este grano está húmedo, un grano que tiene mucha humedad. Yo todavía tengo que esperar, como dice acá, 20 días más para que el grano se empiece a secar. ¿Se dan cuenta? Fíjense que acá el grano se ve húmedo, 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 crece tamaño, se ve súper húmedo y después lo cosecho seco. Fíjense que el grano acá, donde dice fase 3, ¿sí? Dice aquí 7, es un grano que está seco. Y que hay una gran diferencia entre el grano húmedo acá a la izquierda, entre el que dice 6, y el grano seco, este que dice que es 7. ¿Sí? Entonces parte así, parte chiquitito el grano y empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a llenarse, empieza a llenarse, empieza a llenarse, empieza a llenarse hasta que se seca. Y hay uno también, hace esto que nosotros habíamos visto con el trigo y lo mismo también creo que con el ¿cómo se llama? Con el maíz, que uno puede ir tocando el grano, reventándolo, tratar de reventarlo. Y en eso el grano también tiene dos estados. El primer estado, ¿sí? 100 a 130 días, es lo que se llama el grano lechoso. Yo voy a reventar el grano y el grano va a estar adentro, va a botar un líquido de color lechoso, ¿sí? Y luego, a medida que pierde humedad, el grano me va a costar más reventarlo. Y ahí uno ve, fíjense, esto ya las flores se cerró, y lo único que tengo ahí son granos formándose. Cada uno de estos es un grano. Fíjense, cada uno de estos es un grano. Y el grano también puede cambiar de color, ¿sí? La flor toma un color y ahora el grano empieza a cambiar de color. Fíjense que estos que están verdes son granos que probablemente sean granos lechosos. Yo los voy a tomar, los voy a tratar de reventar y va a quedarme como una lechecita cuando los intente reventar. Y estos granos que están más rojos ya están empezando a madurar, ¿sí? Fíjense acá atrás, no se ve bien porque está borrosa la imagen, pero acá atrás hay muchos más granos de color rojito, ¿sí? Y esos granos ya empezaron a madurar. Y esto hay que esperar que se seque harto, ¿sí? Harto. Como dice ahí, la madurez de esto ocurre cuando la humedad es de 14% y esto ocurre 180 días después de la siembra, ¿sí? Como dice ahí, cuando yo puedo ya cosechar sin problema, voy a presionar el grano y el grano va a estar duro, no lo voy a poder reventar fácilmente. Ahí yo voy a poder cosechar. Como se dice, 180 días después de la siembra, dependiendo de las temperaturas, obviamente, y dependiendo de la variedad. Por eso entre 160 y 180 días. Pueden ser 6 meses, pueden ser 4 meses, pueden ser 5 meses, eso va a depender de las temperaturas y de la variedad. ¿Sí? Acá, esto se habla en términos generales, ¿sí? 180 días después de siembra. Porque antes nosotros teníamos como 4 meses, ¿sí? Fíjense, o sea, aquí se cosechó, dice madurez de cosecha, pero el grano se dejó secando todavía un rato más, ¿sí? Porque yo necesito que el grano esté bien seco. Aquí pasaron, desde que yo ya estaba listo para la cosecha, que era el 25 de enero, hasta donde realmente coseché, todavía dejé pasar casi 2 semanas, ¿sí? Para que el grano todavía se secara más. Hay que esperar que la planta se seque harto, ¿sí? Porque si no, después el secado del grano es bastante caro. Secar un grano, especialmente los granos de quinoa, secarlo de manera no natural es un gasto de energía muy alto. Entonces, por eso, va a depender de las temperaturas. Aquí lo que veíamos, estos datos que te dice acá de 160, 180 días, generalmente son datos que se aplican para el altiplano. En el altiplano tengo
temperaturas más bajas. Entonces el periodo desde la siembra a la cosecha se alarga más, es de 6 meses, ¿sí? Pero seguramente la calidad del producto es mejor. Si yo cultivo en la zona central, a lo mejor puedo acortar ese periodo de producción a 4 meses, pero con los riesgos de que voy a tener temperaturas extremas muy, muy altas, ¿sí? O sea, lo que decíamos, yo puedo cosechar a lo mejor en enero, a mediados de enero o a fines de enero, pero en enero, ustedes han visto, el último de enero tenemos días de 37 grados y si me pilla la floración, por ejemplo acá, dice floración, ocurrió aquí el 14 de diciembre, es fácil que yo en ese momento tenga temperatura sobre 35 grados, súper fácil en el inicio de floración. Entonces, no es, por eso no se cosecha, no se cultiva tanta quinoa en la zona central y por eso se sigue prefiriendo en el altiplano. Porque si bien me demoro casi 6 meses en producirla, no voy a tener estas temperaturas tan extremas, ¿sí? De 37 grados en plena floración. Es raro que las tenga. Va a ser muy difícil. Sí, las temperaturas se van a acumular, los días grados se van a ir acumulando más lento, pero aseguro una mejor producción, aseguro un mejor secado de grano, aseguro también que las sequías en el altiplano van a ser menores que las que voy a tener a lo mejor en la zona central. Por eso se prefieren, en ese caso, sembrar la quinoa en el altiplano. Además de eso, en el altiplano tengo mucha radiación solar y los procesos, ¿sí? En este caso no lo hablamos, pero la quinoa necesita mucha radiación solar, no solamente necesita 10 grados, pero necesita mucha radiación solar para que ocurran también ciertos procesos fisiológicos dentro de ella, ¿sí? Entonces, por eso se prefiere sembrar la quinoa en lugares precordilleranos, porque tengo mayor radiación solar, controlo mejor las temperaturas, ¿sí? La quinoa en general aguanta relativamente bien las bajas temperaturas, no así las altas, ¿sí? Y además no estoy tan expuesto a la sequía, que para la quinoa es bastante jodido, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno toma esas decisiones. ¿Dónde siembro? ¿Dónde cultivo? En un lugar donde produzca más rápido, pero que esté más expuesto a las condiciones ambientales, o en un momento donde me demore más en producir, pero sé que las condiciones ambientales no me van a perjudicar tanto. Eso es muy importante, por ejemplo, para la quinoa. Y por eso se toman esas decisiones, o más bien dicho, por eso la quinoa se sigue cultivando tanto en zonas precordilleranas, ¿sí? Más que en la zona central. Entonces ahí tenemos la quinoa, está todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso, ¿sí? Ahí está la siembra, bien mire lo que muestran ahí junto con la siembra, uno tiene que siempre humedad en el suelo, acuérdense, muy importante la humedad en el suelo, ¿sí? Estos periodos, se dan cuenta, ahí está, cotiledones, primer par de hojas verdaderas, después acá tenemos 6 hojas verdaderas, formación ¿cómo se llama? Empiezan a formarse los tallos laterales, ¿sí? Fíjense acá ya, tallo lateral a la izquierda y a la derecha. En este caso se produjo al mismo tiempo la ramificación que la formación de la flor, que el inicio de la panoja. Fíjense acá, la central, todo lo que está produciendo, pero también los tallos laterales también son capaces de producir flores. ¿Me cuenta? Tallos laterales con las flores, aquí se ve. Aquí este ya se puede cosechar y a lo mejor este se va a ir cosechando después, los que están acá abajo. ¿Sí? Entonces ahí está. Este central es el que más va a producir. Los laterales van a producir en menor cantidad, pero este central es el que más produce. Cuando yo cosecho, espero que esté toda la planta seca. ¿Sí? No voy a ir cosechando uno por uno. Ahí se ve el proceso en general. Eso, chiquillos y chiquillas, sería por hoy. ¿Alguna pregunta? No, profe, a estudiar nomás. Sí, vayan con cuidado, como digo, yo les voy a subir la clase hoy día después de clases, ¿sí? Las de la semana pasada, y esta también, ¿ya? Que ya pueden ir repasando, ¿ya? Ok, nos vemos entonces. Chao, Gracias. chiquillos. Profe, gracias. Que estén bien. Buenas Chao, gracias. profe, gracias. Chao, chao.